Ayer el presidente confirmó pues que vienen médicos cubanos al país, 500 médicos cubanos que van a ser contratados. Esos médicos cubanos no van a recibir la lana que les paga el gobierno mexicano. El régimen dictatorial de Cuba recibe esa lana. Y no es menospreciar a nadie, pero ¿por qué médicos cubanos entonces y no médicos noruegos? ¿Y por qué médicos cubanos y no médicos venezolanos o argentinos? ¿Y por qué médicos cubanos y no médicos mexicanos, cuando hay tantos médicos mexicanos en este momento? Decía el presidente que faltan médicos en el país. Dicen los médicos, no, lo que falta es chamba, lo que falta son plazas. Y ayer comunicados, tengo en la línea al doctor Jaime Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio Médico de México. Gracias, doctor, por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Oiga, ¿qué opinión le merece esto? El presidente López Obrador, así lo anunció, nada más para que lo recordemos con nuestro auditorio. Esto fue lo que dijo ayer en la mañanera, confirmando el ingreso de médicos cubanos. Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Declaración del lunes, perdón, no de ayer. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, pues cuando escuchamos esta noticia, pues llama mucho la atención el tenor del que él menciona en que no hay médicos suficientes en México y pues causó escozor, ¿no? Como usted ya ha visto que han habido comunicados de diferentes federaciones de especialidades y especialmente la de nosotros, en donde pues hacemos notar que pues esto no es como tal, ¿no? En México tenemos una población de médicos importantes. Mencionaba yo en uno de los comunicados que tenemos 154 escuelas de medicina que constantemente están egresando y que con un número, pues llamémoslo así, que menciona el INEGI aproximadamente 305,000 números más o menos, pero pues que ese es un subnúmero porque realmente sabemos que existe un mayor número de médicos desempleados. Y lo que nos llamó la atención fue si ya había existido alguna convocatoria a nivel de los estados. Yo me comuniqué con mis presidentes estatales y pues no, realmente no lo hay. Eso llama mucho la atención porque, como usted bien dice, ¿por qué médicos cubanos? ¿Por qué no médicos noruegos o americanos o de Centroamérica? No lo sé. El punto álgido es, ¿por qué no tomarnos en cuenta? Nosotros invitamos a una reconsideración al señor presidente porque sabemos y tenemos presente que existe, sí hay una sobrepoblación de médicos. Ahora él menciona que se van a ciudades alejadas o poblados aledaños, en donde es muy difícil la comunicación. Aquí entra una parte muy importante, la seguridad. De qué forma de contrato pudiera existir con nuestros médicos y obviamente las prestaciones, porque eso también es algo interesante. Considero, y así es lo que afirma el grupo, es llamar la atención en que nuestros médicos mexicanos sí están en la capacidad de atención primaria a todos los niveles, especialmente la atención primaria que él menciona mucho, y que de alguna forma pues invitamos a que haga esta apertura, claro, de estas plazas, de estas sedes. Y pues seguramente ya teniendo eso, y si existiese una falta de ¿cómo se llama? De que los médicos no lo acepten, pues entonces sí echar mano de otras alternativas, de convenios que pudiese hacer con otros países en este caso. Me llama mucho la atención porque no sé por qué nos gusta mucho en este periodo de nuestra historia ver hacia el pasado, vemos hacia el pasado. Y bueno, pues la Revolución Cubana habrá llevado alfabetización, habrá llevado cierta cultura a Cuba. Hoy es el siglo XXI, hoy es la era de la biopsia líquida, hoy es la era de la terapia génica, hoy es la era de la cirugía robótica, hoy es la era de la secuencia del genoma. Yo quisiera preguntarle, sin un afán peyorativo hacia los médicos cubanos, pero, o sea, ya hay niveles de superespecialidades, de subespecialidades
¿tienen capacidad de algo? Porque hubo muchas críticas cuando el gobierno capitalino aquí en la Ciudad de México contrató igual a una cantidad de médicos cubanos y decían, híjole, pues es que la verdad no están capacitados, no saben usar un respirador, por ejemplo, pues porque es otro tipo de tecnología que está vetada en su país. ¿Funcionan en ese tema? Con todo respeto, pues, hacia el médico cubano. Sí, mira, es muy respetable hablar y compararnos, ¿no? Yo en una entrevista hace un par de días me preguntaban cómo se compara usted con los médicos cubanos. No nos podemos comparar, ¿no? Jamás hay un estado de comparación. Cada país tiene su estatus de calidad. Y aquí en México le puedo asegurar a usted y a su audiencia que existe una calidad suficiente de nuestros médicos egresados, que para eso existen instituciones que hacen las certificaciones de las escuelas de medicina, y las instituciones que también hacen los procesos de especialización de los médicos, y que tenemos un nivel muy importante y un nivel de subespecialidades hoy día, porque ahora hablamos ya hasta de subespecialidades, y que pues eso nos permite también estar a la vanguardia. La educación médica continua es fundamental. Entonces, claro, lo que ocurrió, lo que usted menciona referente a la contratación de los médicos cubanos, con todo respeto, cuando inició el COVID y todo eso, pues esperábamos que vinieran con una propuesta para atención de este tipo de pacientes con una experiencia como tal. Y la verdad es que de conocimiento general fue de que realmente los médicos venían nada más para ayudar a nuestros médicos. Y que al final volvemos a lo mismo. La capacidad y la calidad de nuestros médicos mexicanos es única. Finalmente, ¿qué me dice, doctor, de los estudiantes de medicina? Ha habido muchas quejas desde hace ya varios años, desde que inició este gobierno también, debo decirlo, antes no es que fuera la panacea, pero en este gobierno en particular, sobre la posibilidad de las residencias, de los exámenes, de las limitantes que se están teniendo con nuestros estudiantes de medicina para poder lograr alguna especialidad, que siempre es muy complicada, no es una cosa que sea sencilla de lograr, inclusive para entrar a una residencia, etcétera. ¿Qué me dices sobre esta situación que se están viviendo en nuestro país con los residentes y con los aspirantes a residentes a alguna especialidad? Claro, es un tema interesante. Hemos tenido a últimos años el aumento del número de plazas en hospitales para la realización de especialidades médicas, y es correcto, se avanzó en algo, pero hablemos también de esa parte metodológica, el decir, bueno, ya terminé y ahora ¿a dónde me voy? Entonces es todo un entorno. Sí existe, precisamente eso nos da margen a ver cómo sí existe un número importante de médicos que tienen o quieren hacer una especialidad médica, y se ven frustrados porque el número de plazas, porque así lo dicta la Secretaría de Salud, pues está limitada como tal. Pero el punto aquí también son los campos clínicos. Entonces, hoy vemos que esta sobrepoblación, llamémoslo así, de acuerdo al número de hospitales y de acuerdo al número de camas de cada hospital, y hacia dónde también vas a hacer una especialidad. Y no por eso denostar a hospitales pequeños, claro, de segundo nivel, sino que de alguna forma también necesitamos ese apoyo fundamental en de parte de las áreas de enseñanza de todos los hospitales, y obviamente a la parte regulatoria, que es la Secretaría de Salud en este caso, para poder tener entonces mayor subsidio, porque eso es algo importante. El subsidio económico es fundamental, claro, porque pues el médico también requiere, o los médicos residentes en especialización también reciben una beca. Entonces se vuelve un poco complicado. Sí, difícil, sí es cierto, existe un número de aspirantes muy importantes que todavía se ven truncados. Eso ha dado pie a que se tenga que ir a hacer una especialidad, claro, a otro país. ¿Y qué le puedo decir? Pues aquí nadie puede limitar a que no te vayas. Lo único es que cuando regreses, pues que hagas lo conducente, avalar tus estudios ante la SED, ante la Dirección General de Profesiones y ante los organismos que den el visto bueno. Doctor, le aprecio muchísimo que haya tomado la comunicación. Es Jaime Gutiérrez Gómez, el presidente de Colegio Médico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.